Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de Acrobanet, quien se encuentra en la Feria de Free Attraction de Madrid 2022. Richard, gracias por la entrevista. Y el tema del banano, que tiene una gran mayoría de representantes nuestros de Ecuador a esta feria, el lo de fondo ha sido la conferencia sobre responsabilidad compartida que se dio el 4 de octubre, en la que participaron aproximadamente 9 gremios y obviamente entre ellos los representantes de Ecuador. Usted tuvo una lucida participación con el hecho de exhortar a que las transparencias, a que Europa sea mucho más transparente respecto a las exigencias y certificaciones que ya se cumplen en Ecuador, como salario digno, el Global Gag y otras certificaciones en medida. ¿Qué podemos resumir de estas charlas, de estas conferencias? ¿A qué mismo arribamos? ¿Con qué contamos para el 2023 respecto a precio justo? Gracias, Clever. Buen día en Ecuador, buenas tardes acá en el marco de la Feria Free Attraction. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar, eh, agradecerte a ti por el espacio, como siempre. Esta feria Free Attraction cada día se convierte en un evento estratégico importante para el banano ecuatoriano, por el tema de la fecha y por la ubicación. Y los actores, principales compradores, supermercados y clientes de no solamente de Europa, sino de otros destinos, vienen acá a Madrid, porque está en el centro prácticamente de nuestros principales mercados. Que ha servido esta feria no solamente para promocionar en un esfuerzo privado de los diferentes gremios y de los exportadores de banano, en la promoción de las exportaciones de banano en particular, y que también nosotros como Acrobanet hicimos una alianza también con Proecuador para darles un espacio donde 9 exportadores, tanto de banano y otros productos no tradicionales, también se han incorporado en un stand de 320 metros cuadrados. Y destacar también que a criterio de la presidencia de la feria, acá en IFEMA, el Ecuador, señores, ha sido el país que más representatividad ha tenido en esta feria, histórico. Así que bueno, es un tema que denota el interés de todo el sector productor exportador de banano y de otros productos en la promoción. Y en este mismo marco de la feria, contestando a tu pregunta, nos ha servido también para seguir con ese mensaje que empezamos desde hace 2 años, que lo fuimos radicalizando un poco más en marzo pasado, que estuvimos en Bruselas, y en Berlín también nos reunimos con varios supermercados con el mismo mensaje. El Ecuador cumple con todos los requisitos y estándares requeridos por la Unión Europea. En el caso del Green Deal o Pacto Verde, entre su pilar fundamental, el de la granja a la mesa, que sobre todo busca tener alimentos sanos, libres de plaguicidas, y en esa línea, el establecer los LMR para diferentes plaguicidas nos ha afectado en la producción porque ha generado mayor costo y gasto, y que lastimosamente durante el año anterior y todos esos costos y gastos que se habían incrementado no habían sido debidamente atendidos mediante el pago de un precio justo. Y eso caló, creo que caló. Eh, Tuvimos una participación de ALDE en el Ecuador con una iniciativa interesante que aspiramos que se concrete, y es más, ya hemos estado en conversaciones con ellos y van a cumplir lo conversado. Eso denota pues que Europa va a pagar mejor por la fruta del siguiente año. Pero por otro lado, al menos Aldi y la presión, más que presión, la exhortación es al resto de los actores, tanto en Europa como en otros destinos, a valorar y pagar más por la fruta, justamente para mantener la sostenibilidad, no solamente de la producción y exportación de banano del Ecuador y de Latinoamérica, sino que también para garantizar la soberanía alimentaria en Europa y otros destinos. Claro, el representante del Ministerio de Agricultura de Alemania, el señor
Andreas Schneider ha dicho que sí, sin la participación del clúster de la cadena del banano, es muy difícil que Europa logre su cometido de tener ese utópico deseo de llegar de la granja a la mesa, que se requiere que juntos, tanto latinoamericanos como europeos, para lograr esas recompensas degustativas de tener una mesa inocua. Mira, Clever, yo creo que pueden haber sido muy bien intencionadas esas políticas, obviamente, de tener alimentos más sanos, por supuesto, pero por otro lado, también hay que estar sintonizado con lo que está pasando en el mundo. Desde el año pasado, el incremento de los fletes navieros, el incremento del petróleo y de los combustibles, generó una alta inflación en el mundo, en Estados Unidos, Europa y otros destinos, que se mantuvieron y que generaron mayores costos y gastos a su vez para todos los actores productivos, no solamente el banano, sino otros sectores, que se mantuvieron para este 2022 y que se ahondó más la crisis con el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que generó sobre todo pues una crisis de precios, etcétera, crisis navieras, etcétera, que de una u otra manera ya sabemos los resultados de este año. Todo esto fue explicado en ese foro por los diferentes participantes, tanto de Ecuador y el resto de los países latinoamericanos, que hay que destacar esa coalición que iniciamos también hace 2 años pidiendo lo mismo y que se nos unieron también productores de Europa de banano, no solamente del ACP, sino también de África. Así que, perdón, de África y de la misma Unión Europea. Así que, Clever, creo que hemos llegado con el mensaje correcto. Nos vamos con muchas expectativas de esta feria. Creo que ha sido una de las mejores que hemos participado. Así que, bueno, las próximas semanas tendremos novedades de todo lo que hemos cosechado, sembrado. Aspiramos cosechar en las próximas semanas todas estas negociaciones. Lamentamos también, por otro lado, la no presencia del ministro de Agricultura. Creo que hubiese sido muy, muy importante. Entendemos que tuvo una agenda complicada, pero estuvo el ministro de Comercio y el ministro de Turismo que ayudaron en el tema de la promoción. Pero creo que en el caso de Europa tenemos todas las condiciones, Clever, para recuperar lo perdido en los últimos años. Claro, ahora respecto a la participación del ministro de Producción, el señor Prado, hay unas declaraciones de un medio internacional que habla de desbancar o de desmontar la participación de Ecuador en las exportaciones de Rusia y preferir las exportaciones de Europa frente a los acontecimientos de la escalada belicista. No sé si fue mal interpretadas estas declaraciones por el medio internacional o realmente eso fue lo que dijo el señor Prado. Clever, no he visto ni escuchado esa entrevista. Lo que sí puedo decirte es que Rusia es un mercado importante y estratégico para el Ecuador. Es un mercado que representa casi ya el 23% de las exportaciones de banano y creo que muy difícilmente encontraremos un mercado para suplirlo, definitivamente. De hecho, la crisis de este año, entre en febrero y marzo, se dio por problemas logísticos y por no compra de banano en ese mes y medio prácticamente, donde las exportaciones se redujeron a la mínima expresión hasta que se superó el problema logístico y comenzamos ya a exportar más. Yo creo, si es que esas son las declaraciones, yo creo que o fueron mal interpretadas, pero no es la información correcta. Es un mercado que va a ser muy difícil de reemplazarlo. Lo que sí creo y estoy convencido es que tenemos, vuelvo e insisto, las condiciones. Cumplimos con los estándares requeridos por el Green Deal o Pacto Verde a través del programa del plan de la granja a la mesa. Hemos reemplazado ciertas moléculas químicas por productos más amigables. Cumplimos con el pago del salario digno. Tenemos todas las condiciones, insisto, en comparación con otros países productores y que exportan a Europa, para retomar espacios perdidos en Europa. Esto no significa
que esos espacios sean la cantidad que exporta Rusia. Claro. Richard, también hay un comentario muy importante respecto precisamente al tema del Pacto Verde del ministro de Agricultura de los Estados Unidos, quien se reunió recientemente con el ministro de Agricultura de Brasil y otro representante latinoamericano, en la que hablaba de hacer una coalición de países en función de la revisión respecto a las políticas que plantea Europa de la desmontaje de los pesticidas, o por lo menos en la medida o dramática que quieren realizarlo, dejando por un lado el tema de productividad, porque temen que pueda haber un, un quiebre en el aseguramiento de la seguridad alimentaria. Coincido contigo en la última parte. Yo creo que está en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria de Europa y de otros países. Nosotros somos proveedores de alimentos. Creemos, de hecho, la misma Unión Europea, los productores de la Unión Europea tienen la misma queja. Yo creo que es un tema que lo vamos a conversar a nuestro regreso. De hecho, hemos hecho alcances o tratar de hacer reuniones. Ya hablamos con la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador y es probable que tengamos reuniones al respecto. Pero obviamente es una iniciativa importante en la cual seguramente nos sumaríamos, porque hay un efecto complicado. Y más allá del efecto complicado, es el tema de que no se ha valorizado correctamente nuestra fruta, porque nos ha generado mayor costo y gasto, pero que no ha sido, no hemos recibido el precio justo por todo ese esfuerzo que se ha venido realizando. Y Claro. más allá de eso, vivimos en que también está afectando no solamente en el incremento de costos y gastos, sino en la eficiencia productiva, por ende produciéndose menos alimentos. Claro, finalmente, Fight Trader ha publicado a septiembre del 2022 su tabla de precios para la campaña 2023 y tanto para la banana orgánica como para la convencional. Y en el tema de costos FB para la orgánica, por ejemplo, para el caso de Ecuador, la ponen 14,24, en el caso de República Dominicana 14,97, pero en la convencional, por ejemplo, la caja FOB terminaría costando o pagando $11.49, Panamá 12,93, República Dominicana 12,62. Ahora, ¿cómo conciliar el precio de Fight Trader? Es decir, si se ajustan los supermercados de Europa, que estoy seguro que a lo mejor no iban a llegar a esa nomenclatura de precios, pero sí se ajustan. ¿Cómo ustedes ajustarían resarcir un poco el precio interno ya fijado? Clever, eso ratifica lo que te mencioné al inicio de la entrevista. Europa va a pagar más por la fruta y tienes un gran ejemplo ahí. Los principales mercados de fair trade, básicamente, sobre todo en la Unión Europea. Entonces, aspiramos, insisto, que los compradores y los retailers, sobre todo, hagan conciencia de que somos socios estratégicos, proveemos alimentos y aspiramos simplemente que nos paguen el precio justo y digno que permita cubrir todos los costos y gastos de producción y de exportación de llevar la fruta a sus destinos. Es lo único que pedimos. Esto es una cadena donde nosotros como exportadores somos un eslabón más, junto con los productores el eslabón más importante. Y estamos peleando justamente eso porque hemos sido afectados este año al respecto, con precios muy bajos que lastimosamente pues afectaron muchas plantaciones de pequeños y medianos productores. Pero bueno, en todo caso, aspiramos y esperamos que el 2023 sea un año mejor, y yo creo que es importante trabajar de la mano sector privado, productores y exportadores. Ya se dio un gran ejemplo en la mesa de negociación de que consensuando se pueden llegar a grandes cosas, pero también necesitamos el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Nacional, porque ahora que necesitamos una mayor promoción, un trabajo en equipo, ya creo que es cansino el tema de que
que auditorías, que controles, cuando el precio está en $12. Necesitamos trabajar en estrategias de cómo recuperar mercados. Yo creo que ya, si tienen que hacer el trabajo, que lo hagan, pero eso de salir en ruedas de prensa a cada rato a decir lo mismo, cuando pudieron haber estado aquí, trabajando con nosotros de la mano, viendo face to face qué es lo que pasa con los compradores, la verdad que es un poco decepcionante, por decirlo menos. Y más bien felicitar al ministro de Comercio Exterior y de Turismo, que hicieron el esfuerzo. Entenderíamos que tienen una agenda complicada el ministro de Agricultura, pero es lamentable su no presencia acá. Pero bueno, esto es un tema privado y no podemos depender tampoco del sector público, así que por eso el esfuerzo, y que hay que destacarlo, con esto termino, estimado Clever, el gran esfuerzo que han hecho todos los exportadores, tanto de banano como de otros productos no tradicionales, en su presencia acá. Más de 54 compañías con 3 grandes stands, al menos Acorbané. Este año se presentó con un stand de 320 metros, de un gran esfuerzo. Muchísimas gracias, Richard, por la información. Y bueno, y estaremos expectantes de la llegada de ustedes para seguir conversando sobre este tema del banano y felicitarlos y también desearles un cierre de éxito. Muchas gracias, Clever. Un saludo a toda la audiencia.